Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación, a la lectura continua de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 1. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le golpeaban la cara. Pilato volvió a salir y le dijo: mire, se lo traigo de nuevo, fuera. Sepan que no encuentro ningún delito en él. Entonces salió Jesús y fue llevando la corona de espinos y el manto rojo. Pilato le dijo: aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato contestó: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió a entrar en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó una palabra. Entonces Pilato le dijo: ¿no me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Jesús le respondió: no tendría ningún poder sobre mí si no te lo hubieran recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilatos todavía buscaban la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato replicó: ¿he de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato le entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así fue como se llevaron a Jesús, cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó reescribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además estaba escrito en hebreo, latín y griego.
Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: no escriba rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato contestó: lo que he escrito, escrito está. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestiduras y los dividieron en 4 partes para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba a abajo sin costura alguna, se dijeron: no la rompamos, echémosla más bien a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto lo hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron una caña con una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después se inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas de los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados les abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y aquel sabe que dice la verdad, y da ese testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otro texto dice: contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se la concedió. Fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemo el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 100 libras de mirra perfumada y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las aromas, según la costumbre de enterrar a los judíos. En lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca, debían respetar el día de preparación de los judíos. Enterraron allí a Jesús. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos sobre el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no había entendido todavía las Escrituras, él debía resucitar de entre los muertos. Después los dos discípulos se volvieron a casa. María se había quedado llorando afuera junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio la vuelta y vio a Jesús de pie allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella creyó que era el cuidador de los huertos y le contestó: Señor, si tú sabes, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y dijo: Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y le dijo a los discípulos: hemos visto al Señor y me ha dicho esto. En ese día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos. Por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mi dedo en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en las heridas de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres el Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que han visto pero creen, los que no han visto pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y crean y tendrán vida por su nombre. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a los discípulos a la orilla del lago de Tiberíades. Se manifestó de la manera siguiente. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al atardecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo:
muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerza para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro, es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaba lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a la tierra, encontraron encendido pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red con 153 pescados grandes. Apenas, y a pesar de que hubieran tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús le dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarles quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón, Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirán los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió, sígueme. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al ver Pedro, preguntó a Jesús, ¿y qué va a hacer de este? Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino simplemente, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí. Nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habían lugar en el mundo para tantos libros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, terminamos los 4 evangelistas. Ahora vamos a comenzar con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a iniciar hoy el libro, todavía tenemos tiempo. Terminamos los 4 evangelistas, ahora Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio
numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaban reunidos con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto. Les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Le respondió, no le corresponde a ustedes conocer el tiempo y la etapa que solamente el Padre tenía autoridad para decidir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, amigos Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ese Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa. Se alojaban allí. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Habían allí como 120 personas y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza su cuerpo en reventón y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llegaron a aquel campo, en su lengua Hakeldamá, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y también está escrito que otro ocupe su cargo. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser junto con nosotros testigos de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir a un lugar que le correspondía. Echaron suerte entre ellos y les tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos.
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos que llegaron de todas las naciones que hay bajo el cielo, y entre el gentío que acudió a oír aquel ruido, cada uno oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y de admiración, pero estos no son todos galileos. Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros le oímos le oímos en nuestra propia lengua. Entre nosotros hay medos, partos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes. Y todos los oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Por algo se reían y decían, están borrachos. Entonces Pedro con los 11 a su lado se presentó de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se le ocurra pensar que estamos borrachos, pues somos apenas las 9 de la mañana, sino que está cumpliéndose lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en el último día. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán y sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre nosotros milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan de Dios que tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó pues no era posible que quedase bajo el peso de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí y está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alaba muy gozoso, hasta mi cuerpo espera en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo en tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y que fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta y Dios lo había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vino de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras. No será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Es un hecho de que Dios resucitó a Jesús. De esto nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido,
Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. Entonces, también es cierto que David, que subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tu descendiente debajo de tus pies. Sepan entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le contestó, arrepiéntanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Era asiduo a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían vivido unidos compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y las repartían después el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en las casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mañana continuaremos con el capítulo 3, si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir meditando la palabra de Dios. No falten, los esperamos.